Bueno, estamos de vuelta, 9 y 17, 4 grados 6 décimas, esa es la temperatura, hace frío. Ahora vamos a presentar un tema muy serio, muy importante, porque en general debemos de hablar mucho más al respecto. Vamos a hablar de la violencia de género, por qué ocurre, en qué circunstancias, cómo realizar una denuncia, cuáles son los componentes que una persona tiene que tener en cuenta a la hora de realizar una denuncia, qué cosas saber, cuál es la contención, a quién recurrir, a quién pedir asistencia. De eso vamos a estar hablando seriamente con una especialista que sabe muchísimo del tema, pero antes presentamos violencia de género en este informe. Por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. A esta resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de hace 20 años se le suma la declaración de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín, que señaló: la violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de la igualdad de desarrollo y paz, que viola y menoscaba el disfrute de los deberes y derechos fundamentales. ¿A quién recurrir cuando se necesita ayuda? ¿Cuáles son las leyes que protegen a las mujeres en casos de violencia? ¿Cómo evitar las muertes ocasionadas por la violencia de género? Un tema que afecta a nuestro país y al mundo. Y es un tema lamentablemente que genera mucha angustia, mucho impacto en estos últimos meses. Periodísticamente nos hemos enterado de una cantidad de mujeres que inclusive han muerto quemadas por su pareja, que han perdido su bebé producto de la violencia de género. Situaciones que son absolutamente lamentables y que deben tener un lugar y un espacio para poder hacer la denuncia correspondiente, para poder recibir la contención adecuada, para poder defenderse de una situación que no tiene por qué ser como lo que me tocó. Esto es lo que me corresponde, porque lamentablemente hay una instancia en la que esa mujer empieza a creer que lo que le está pasando se lo merece. Por eso hemos invitado a la doctora Mabel Bianco, que hizo un máster en salud pública y que sabe de esto muchísimo. Mabel, no sé, hace así con la ceja. No sí, sé, seguramente. Sí. Buenas, ¿Cómo le va? Bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, nosotros planteábamos, gracias a Dios, nos enteramos más de lo que ocurre. Y creo que esto es un beneficio, no es que ocurre más que antes, ¿no? Bueno, yo creo que son un poquito las dos cosas. Primero, que me parece que sí, que ahora hablamos de esto, que ahora se denuncia más, se tiene más conciencia. Claro. Creo que hubo, casos paradigmáticos que hicieron que esto fuera visible. Yo creo que el primer caso fue el de Alicia Muñiz hace muchos años. Exacto. Ese fue un caso que permitió decir, lo sacó del ámbito de la casa, de lo privado, de aquello en lo cual no nos metíamos. Pero después hemos tenido muchos otros casos. Y ahora vemos que cada vez más se sabe, se dice, se habla, no da tanta vergüenza, a pesar de que todavía hay mucho tabú, las mujeres no lo quieren decir, la familia no lo quiere decir, no se quiere reconocer, porque claro, no es algo agradable y además es algo que ocurre en general en un contexto de familia y de afecto, porque los victimarios no son personas ajenas. En el grueso de los casos, la mayoría de los casos son, las parejas o exparejas, con lo cual ahí hay otros problemitas, exacto, digamos, ¿no? Esto es muy interesante porque hablamos de un lazo afectivo donde existe esta violencia de género. ¿Cómo voy a hacer para denunciar a aquella persona que entiendo que amo, o aquella persona que entiendo que me quiere, o aquella persona que es el padre de mis hijos? ¿Cómo hacer y cómo encuadrarlo y asumir que esto no está bien, que no debo permitir someterme a esta instancia? Sí, incluso por eso que vos decías antes, ¿no? Cómo está naturalizada la violencia. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que combatir más. Porque en general se está naturalizando toda la violencia y eso me parece más grave. Por supuesto. No solamente la violencia de género, sí, pero a nivel de violencia de género
Y cuando hablo de violencia de género no hablo, como dice la ley actualmente, de solamente lo que ocurre en la casa, porque también esto ocurre en el empleo, esto ocurre en la calle, esto ocurre en los servicios de salud, en los medios de comunicación, digamos, las distintas formas de violencia, pero esto lo va haciendo que todavía se tome como más natural. Y esto es lo que me parece más peligroso. Por ejemplo, la violencia mediática es aquella subvaloración de la mujer, la consideración de la mujer solamente como un objeto para que la veamos, para que, bueno, todos nos divirtamos con ella, pero no para tomarla realmente como un sujeto, una persona que tiene derecho a vivir, haciendo lo que quiere como cualquier otro ser. Lo que elige. Lo que elige y lo que puede decidir, que eso es lo que más nos preocupa. Entonces, bueno, esto es el gran eje, cómo desnaturalizamos. Para desnaturalizar, me parece que una de las cosas importantes es hablar de eso, porque si no las mujeres dicen, y bueno, esto le pasó a mi mamá, pasa, todas. Ahora, Mabel, la escuchaba y pensaba en esto de la mediatización también de las distintas problemáticas que están, donde está involucrada la violencia de género. Eso también es peligroso, porque hablar en cualquier circunstancia no, hablar con la seriedad y el contexto que requiere esta problemática, porque muchas veces uno ve en distintos programas de televisión cómo se llora o se habla de una violencia de género que después termina siendo casi como una propia autoproclamación o autopropaganda. Son cosas donde se denigra a tal punto a la mujer y a la circunstancia que también eso es muy, pero muy grave. Es grave y además me parece que también eso no contribuye para nada. Por ejemplo, una de las cosas que hay que evitar, siempre cuando uno lo invita en estos programas, dice, pero no podés traer una persona que haya sido víctima de violencia. O de repente cuando se quiere ayudar. Y para ayudar, lo mejor es hablar de cómo prevenir la violencia, porque una vez que ya la violencia está instalada, bueno, ya tenemos poco que hacer allí y justamente tenemos que prevenirla. Yo creo que la ventaja, nosotros desde el año 2009 tenemos una ley maravillosa, que no es solamente de eliminación, sino es también de prevención. Entonces hay muchas cosas que hacer antes. Cuando digo antes, hay que educar en el colegio a los chicos contra la violencia. Hay que explicar que no es normal vivir violencia. Los chicos ven violencia en la casa, ven violencia en los medios de comunicación, ven violencia en la calle y ellos practican violencia. Entonces, asumen conductas violentas, sí, claro. Entonces hay que explicar que eso no es normal. ¿Y por qué? Porque siempre la violencia tiene una base de un no respeto a los derechos del otro. Y aquí hay uno que predomina sobre el otro. Y ahí viene entonces esta cosa de cómo viene la cultura de la educación y la socialización de los nenes y las nenas. Entonces, esta separación que hacemos en el cual, bueno, y sí, las mujeres siempre son tontas, no, vos callate, no sabes nada. Y como que tampoco lo que decimos es, si decimos no, es un sí, son, ni, es algo que nadie entiende muy bien, no. Entonces, este tipo de cosas, la tolerancia a la diferencia, que me parece que es tan importante, la tolerancia y el respeto al derecho del otro al elegir cómo quiere ser, a decidir qué quiere hacer. Todas estas pequeñas cosas son muy importantes, pero después viene el hecho de que se empieza a vivir violencia. Entonces, la primera cosa es para las mujeres no dejar pasar ni la primera cosita, porque todo empieza con una palabrita y bueno, no, vos no sabes nada. Después la otra cosa, ese novio tan amoroso, ese novio que nos llama todo el tiempo, que nos controla todo el tiempo, que manda mensajitos y que uno tiene que estar siempre contestando a los mensajitos, dónde está, con quién está. Bueno, no, esos novios amorosos, mejor hay que ponerles límites de entrada. Cada uno es cada uno, tenemos que poner diferencias y no tienen que estar escuchándome y siguiéndome, porque esas cosas empiezan a ser todo el núcleo en el cual la van aislando esa mujer. Entonces, la otra vez... Son patrones que hay que tener en cuenta para poder justamente actuar en el momento indicado. Exactamente. Después ya termina siendo tarde. No significa que no exista un recurso para que esa mujer pueda salir de una relación enferma de este tipo, pero sí es importante tomar recaudos previos, ¿no? Recaudos previos y sobre todo no engancharse en eso. Exacto. Porque uno se complementa en eso. Entonces, y creo que eso vale también para las familias. Los padres a veces dicen, ay, qué amoroso este chico. Nada de amoroso.
Eso por un lado. Por otro lado, me parece que una vez que la mujer empieza a tomar conciencia, primero es cómo hacer para que tome conciencia. Y para eso, bueno, hay que empezar a trabajar con ella, pero muchas veces los familiares no son los mejores porque ella se pone del lado de defender a su compañero, a su pareja. Entonces, a veces las amigas son mejores, digamos, es como que hay que buscar los distintos caminos para entrar, para que ella empiece a tomar conciencia. Y luego lo que hay que entender es que una vez que ella empiece a tomar conciencia, tiene que ser apoyada por grupos de personas que sepan. ¿Por qué? Porque prepararse para romper o para... Una vez que uno hace una denuncia, es una situación de ruptura de ese lazo, digamos. Esto es muy importante, Mabel, porque habrá mujeres que en este momento nos están mirando y estarán pensando, ¿pero cómo hago? ¿Pero qué significa? Porque eso todos lo tenemos claro, que hacer una denuncia significa romper con esa situación porque implica naturalmente involucrar a terceros en una situación que hasta ahora se mantenía dentro de su casa, ¿no? Y de uno mismo. Bueno, la primera cosa sería buscar algunos de los servicios, tanto del gobierno, gubernamentales, como de organizaciones no gubernamentales, empezar a hablar con una amiga, luego ir a buscar algún profesional, alguna persona especializada. ¿Y por qué digo esto? Porque uno tiene que estar muy fuerte para una denuncia y tiene que estar muy preparada porque, por ejemplo, hay que tener un ámbito de contención, porque una vez que se hace la denuncia el victimario se entera y uno tiene que estar preparada porque va a venir una reacción que a veces racionalmente no se quiere tener, porque lo que cuando uno ve las conductas y habla con los victimarios y trabaja con ellos, no quieren reaccionar, pero no pueden. Es ya un mecanismo en el cual están atrapados y que ella también puede quedar atrapada. Entonces hay que ir preparando esto, hay que prepararse a saber que hay que tener algún mecanismo. Uno no puede tener todo el día un policía y para lo que lo custodie. Entonces, no, porque aparte no se puede encarar una vida en esas condiciones. Exactamente. Ahora está esto del botón antipánico, que me parece interesante, como un mecanismo, digamos, de llamar la atención, de pedir apoyo, pero sin llegar a eso uno puede tener el teléfono, el telefonito, para, bueno, llamar a una amiga, hacer ruido en la casa. ¿Para qué? Para llamar la atención, porque también el victimario, si tiene una reacción frente a la denuncia y sabe que hay quien lo mira, cambia su conducta o sabe que hay gente que va a estar atento. Entonces son los pequeños elementos. La otra cosa es que la mujer tiene que tratar de tener un soporte económico, porque hasta las mujeres de sectores económicos más altos o que tienen mayor capacidad económica, ellas, no sus compañeros, ellas mismas, el victimario las va rodeando de tal forma que les va quitando el manejo de los fondos. Entonces son mujeres que no tienen a dónde ir, no pueden salir de la casa porque no tienen manejo económico. Prepararse los documentos, porque si en algún momento hay que salir, los documentos de ellas, los documentos de los chicos, porque si hay que salir en algún momento en una forma rápida, digamos, por reacción. Bueno, son pequeñas cosas, esas pequeñas cosas más la fuerza de decir, bueno, va a haber un proceso y en un proceso, lamentablemente, va a haber que encontrarse con él, va a haber que tener, digamos, todo un proceso en la justicia. La justicia no es fácil, en nuestros casos es difícil que las mujeres lleguemos y además es difícil porque son pasos muy complicados, lentos, trabajosos. Entonces uno tiene que estar muy preparado y eso es lo que me parece que no se hace. Muchas veces se dice, no, hay que denunciar. Un momentito. Llegar a la denuncia es una decisión muy fuerte para la mujer. Es muy interesante cómo está planteado el tema porque obviamente esto busca estar lo mejor preparado posible para enfrentar una situación de por sí dolorosísima. Lo que no significa es que no tenés que hacerla para evitar esto. Lo más importante es proteger tu vida, es proteger la vida de tus hijos si efectivamente están en riesgo. Es no aceptar una situación porque no es normal, porque no te corresponde, porque no la mereces de ninguna manera. Esto es lo básico. Existen recursos que son difíciles, porque está bueno plantearlos desde este punto de vista, pero hay que lograrlos. Ahora muchos recursos, están líneas telefónicas, está la 137 del Ministerio de Justicia, está la Oficina de Violencia Doméstica para la gente de Capital, que tiene la Corte Suprema. Hay muchos lugares donde recurrir.
pero sobre todo uno tiene que tratar de ayudar, y más si uno tiene una amiga, una hermana, bueno, una prima, una familiar, una hija, tratar de ayudarla, no de ir llevándola a que tome esa conciencia, que se empiece a separar, y además entender que como hay un lazo de afecto y de amor, a pesar de que tenga esta situación, hay que cuidar un poco, porque a veces si uno va muy rápido, lamentablemente, después hay una vuelta que es mucho peor. Entonces, es mejor hacerlo despacio, pero seguro, y sobre todo cuidar y apoyar que no llegue la violencia al máximo de perder la vida o de afectar también a un hijo, que es lo que ahora pasa. Gracias, Mabel, por haber venido. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Después vamos a estar hablando de un tema también muy, pero muy interesante que tiene que ver con la diversidad sexual adolescente. Ya venimos.